Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Regino y el día de hoy le vamos a hacer el análisis a Nvidia y a los mercados en general. ¿Qué pasó hoy? Se desplomaron los mercados, el S&P 500, el índice más grande de Estados Unidos, cayendo 2%, más de 2%, el Nasdaq cayendo 3%, el Russell 2000 cayendo 3% también. Es una caída muy fuerte para los índices que han tenido el día de hoy. Y si nos pasamos a ver las acciones individuales, bueno, una sangría ha sido esto, la verdad. Nvidia menos 9%, casi más de 10% en el aftermarket, también una locura la caída de Nvidia. Apple menos 2,7%, Google 3,6%, y así nos podemos ir ya acciones que han caído muy fuerte, por ejemplo Broadcom menos 6%, AMD casi menos 8%. Así que un día muy rojo, muy negativo para los mercados. Antes de continuar, te comento que mañana miércoles vamos a estar en vivo analizando acciones, sobre todo para acompañarlos en estos momentos de caídas. Vamos a estar en vivo analizando una hora antes de que cierre el mercado, las 16 horas de Argentina, y si estás en otro país, una hora antes de que cierre el mercado, ahí vamos a estar en vivo acá en YouTube, así que es importante que te suscribas, que actives las notificaciones y sobre todo si tenés ahí alguna posición, alguna acción en la que estés complicado, que quieras que yo la revise, bueno, lo vas a poder, me vas a poder pedir esa acción sin ningún problema. Así que bien importante mañana para que revisemos justamente el mercado, las oportunidades que también se pueden presentar con estas caídas. Bien, pasemos ahora rápidamente a ver el último análisis que le hicimos a Nvidia la semana pasada y a partir de ahora actualizamos. Entonces, tenemos claro que Nvidia la tenemos que tener en nuestro portafolio de largo plazo. Sin embargo, en el corto y medio plazo sabemos que va a haber ruido. Nos tenemos que anticipar, tenemos que ser inteligentes y saber que va a venir justamente este ruido que va a hacer que el precio de las acciones caigan justamente y nosotros podemos aprovecharnos de esa situación. Por supuesto que no sabemos cuándo podría ocurrir, pero ya la misma empresa nos está dando 3 factores de riesgo muy importantes. Entonces, amigos, hay que diferenciar nuestros 2 horizontes temporales de inversión. Primero, el corto plazo. Podemos ser bajistas en el corto plazo, por ejemplo, en este momento, y podemos ser alcistas en el largo plazo y administrar bien el capital si queremos, por supuesto, hacerle trade y también invertir a largo plazo. Hoy les decía a los miembros del canal que era un punto para salirse en este rebote que hemos tenido. Cayó el precio menos 8 y hoy llegó a estar menos 2,5. Entonces era una buena oportunidad de salirse, los que estaban muy invertidos en Nvidia, para poder aprovechar algún otro trade que también estuvimos comentando. Y en este momento, fíjense que volvió a caer y ya está menos 6%. Entonces estamos bajistas de corto plazo en el precio de Nvidia. Bueno, ahí vimos el análisis que le hicimos a Nvidia la semana pasada y los factores de riesgo que la misma empresa nos decía, cuidado porque esto puede llegar a salir mal y puede hacer y generar ruido justamente en el corto plazo. Si no han visto ese video, por favor, vuelvan a verlo para ver cuáles son esos 3 factores de riesgo que lo publicó la empresa en el formulario que le presentó a la SEC. Pero claro, nadie lee esos formularios, son realmente muy densos, pero la información que brinda la propia compañía es bien valiosa. En este momento, Nvidia cayendo en total 9,5% al cierre del mercado y en el aftermarket 2% más. O sea, estamos acumulando 11,5% de caídas. Tremendo, es una caída histórica realmente para el precio de Nvidia, menos 11,5 en este momento, cotizando a $105,8 por acción. Bueno, ¿y qué puede pasar con el precio de Nvidia en el corto plazo? A partir del miércoles pasado, cuando la empresa presenta el balance y el mercado reacciona mal al balance, tiene una primer caída, a partir de ahí, al jueves, el día jueves, las primeras horas empieza un rebote, el precio rebota, luego empieza a caer jueves y viernes y empieza una tendencia bajista de corto plazo. Y es lo mismo que la tendencia alcista, pero al revés. La tendencia alcista, fíjense que respeta, se mantiene por encima de la media de 20 y de la de 50 y va desarrollando su movimiento hasta que finaliza. Una especie de movimiento lateral y bueno, después el precio rompe a la baja. Esta es una toma de ganancia de todos los que compraron acá atrás, de los que compraron aquí debajo, todos ellos están tomando ganancias. Imagínense para un gran fondo hacerle un 20% en apenas 1 o 2 semanas es realmente una ganancia muy importante. Si pusiste un fondo que puso $1.000 millones, se hizo ahí $200 millones en profit y bueno, la verdad es que es bastante tentador justamente para ellos tomar sus ganancias. Y ahora están moviendo rápidamente el precio a la baja.
liquidándose todas esas posiciones. Si nos vamos a una temporalidad diaria, que es una temporalidad mayor, podemos ver que el movimiento o un MACD o un Squeeze Momentum están hacia la baja, es decir, desarrollando una onda bajista en este momento. Además de eso, tenemos una DX que ha agarrado fuerza, es decir, este movimiento bajista está agarrando fuerza, significa que hay volumen vendedor, hay un gran volumen de ventas en este momento y este movimiento está agarrando fuerza bajista. Además de eso, ¿qué podemos observar si nosotros nos vamos y trazamos justamente? Es que estamos en una especie de rango donde tenemos esta zona superior y donde tenemos una zona inferior delimitada a partir de este mínimo. Entonces, acá se abre justamente esta posibilidad de que Nvidia pueda empezar a lateralizar en este punto. Y eso va a dejar grandes ganancias si uno lo opera de corto plazo. Es decir, antes era negocio quedarse en Nvidia simplemente para aprovechar el movimiento tendencial. Veníamos en una fuerte tendencia alcista, lo único que tenías que hacer era quedarte quieto porque simplemente el precio subía más y alcanzaba nuevos máximos. Entonces, ahora es cuando le va a empezar a costar alcanzar esos nuevos máximos. Y si vos, por ejemplo, sos un inversor de largo plazo, bueno, vas a estar más tiempo acá metido en este rango lateral. Como ven ustedes, hay una volatilidad muy grande, es decir, si yo tomo de extremo a extremo, por ejemplo, de mínimo hasta máximo, estamos hablando de 40%, 50% de volatilidad, ¿no? Entonces es un movimiento, es un rango muy grande que se puede formar en este punto. Pero ¿cuál es la diferencia entre un movimiento tendencial y entre un rango? No me está quedando claro. ¿Qué sería un rango? Bueno, un rango es un movimiento lateral. Fíjate, me vuelvo para acá atrás en el precio de la propia acción de Nvidia y acá podés ver otro rango que se formó en el tiempo. Mirá, acá tenés la zona baja del rango y tenés la zona alta del rango. Entonces, ¿qué es lo que uno puede ir haciendo? Bueno, podés ir justamente operando este rango. Es un movimiento lateral de precio, el precio va cayendo de máximo a mínimo, de mínimo a máximo y así se va desarrollando un rango. En este punto es donde se decide si el precio luego del rango va a romper al alza o si por el contrario te va a romper hacia la baja. Pero existen estos momentos de indecisión donde justamente van a chocar la oferta y la demanda y van a decidir. Entonces acá es donde se forman las famosas zonas de acumulación o las zonas de distribución que lo desarrolló en la teoría Wyckoff. Bueno, Regino, pero no me está quedando del todo claro. ¿Me podés dar un ejemplo más claro, por favor? Bueno, claro que sí. Mirá, y este ejemplo lo vamos a ver en Bitcoin, en BTC. Y esto es lo que te digo que puede suceder también en Nvidia. Es un rango, un movimiento lateral en la zona alta. Después de haber tenido un gran movimiento alcista, se forma esta zona de indecisión donde el precio va a ir de extremo a extremo, de punta a punta, de la zona alta a la zona baja. Entonces, esto mismo es lo que yo te estoy planteando que puede suceder en Nvidia. Fíjate, un rango lateral de precio donde la oferta y la demanda van a chocar y va a decidirse justamente hacia dónde se va a mover ese rango. Pero, mientras tanto, mientras uno espera a que el rango se decida, a que los compradores y vendedores, a ver quién gana, si esto finalmente hace así y rompe el alza, o si por el contrario ganan los bajistas, los vendedores, y el precio se hunde, ¿no? Y se hunde rápidamente. Entonces, en estos momentos de indecisión surge la oportunidad de hacer trading y de ganarle muy buen dinero a las acciones. ¿Cómo se hace eso? Bueno, comprando en la zona baja y vendiendo luego del rebote en la zona alta. Para eso vos necesitas previamente los máximos, que te haya marcado algún máximo, algún mínimo y otro máximo más. Entonces, nosotros tenemos en Nvidia estos tres puntos. Tenemos un máximo, un mínimo y un máximo. Entonces, lo que podemos hacer nosotros ahora es intuir que acá se va a formar un rango, esta es la zona alta, esta es la zona baja, entonces compramos por la parte baja y venimos a vender después del rebote. Vendemos, compramos de vuelta y así podemos especular y ganarle un porcentaje, ganarle estos porcentajes al alza o a la baja también si operas en short. Acá podés ver entonces los puntos que yo te decía, tenés un máximo, tenés un mínimo y tenés otro máximo. Esto ya te permite delimitar la zona. Probablemente el rango sea un poquito hacia la baja, por lo tanto cada máximo va a ser menor que el anterior. Y cada mínimo puede incluso ser más bajo que el anterior. Así que eso es bien importante, puede ser un rango hacia la baja, entonces no esperes a llegar a la zona de venta, sino vender un poquito antes. Eso es más o menos para que ustedes se den una idea. Este rango no existe. Fíjate que estamos especulando con lo que puede pasar
en esta zona del futuro. Este rango hoy no lo ves, pero cuando vos lo veas, bueno, ya va a ser demasiado tarde. Por eso nosotros siempre les digo, operamos hacia la derecha, hacia donde no tenemos gráfico. Acá atrás es muy fácil analizar esto, es muy fácil porque vos ya estás viendo lo que pasó. Sin embargo, el reto, el gran desafío que nosotros tenemos es tratar de ver qué es lo que puede pasar justamente con el precio, cuál puede ser el próximo patrón. Por supuesto, no vamos a adivinar, no vamos a saber cuál va a ser el último dólar que va a tocar acá, el mínimo, cuál va a ser el último máximo. No lo podemos saber con ciencia cierta, ¿no? Pero sí podemos entender el patrón lógico que puede hacer el precio. Todos estos patrones se ha demostrado que se repiten en el tiempo y en diferentes activos. Y así es como se han creado múltiples teorías, como por ejemplo la teoría de Wyckoff, que nos habla de que hay zonas del mercado en donde se acumulan, las manos inteligentes acumulan en esas zonas y compran. Y hay otras zonas donde van a distribuir, donde van a vender. Tenés otras zonas de distribución. Entonces, por ejemplo, supongamos que hubiéramos llegado al máximo en el precio de las acciones de Nvidia y en este momento estuviéramos en una fase de distribución, es decir, que las manos inteligentes que compraron a lo largo de todos estos años por acá atrás, compraron y que hoy en día están en ganancias, bueno, empiezan a vender, a distribuir. Como tienen tanta cantidad de acciones, no pueden venderlas todas juntas porque el precio se desplomaría rápidamente y perderían rentabilidad. Entonces lo que hacen es ir vendiendo poco a poco, van vendiendo poco a poco y dejan justamente distribuir o vendiéndole a la masa que esté eufórica. Entonces hay que preguntarse, ¿quién más puede comprar mis acciones? Si ya compró todo el mundo acciones de Nvidia, bueno, ¿quién? Ya no queda más nadie por comprar en grandes volúmenes. Y es ahí donde empiezan justamente a distribuirse de las manos inteligentes a la masa. Por supuesto que ahora nosotros no sabemos si estamos en una fase de distribución o en una fase de acumulación y tampoco lo vamos a saber hasta que finalmente se rompa este rango que te digo que se va a formar. Lo único que podemos saber es que puede llegar a formarse un rango lateral y que puede ser la distribución o la reacumulación. Fíjense que acá atrás en el precio podríamos haber pensado que esto era una fase de distribución porque estábamos en una zona alta del mercado, habíamos subido como 300%, entonces cualquiera podría haber dicho, bueno, estamos distribuyendo, ¿no? Y finalmente el precio, miren acá cómo rompe al alza y continúa subiendo. Pero eso es el futuro, este es el futuro. Nosotros estamos en este rango, en la formación de este rango aquí arriba en este momento. Entonces, lo que nos queda únicamente hacer es analizar acá el corto plazo e intuir con los ejemplos que te he dado que se va a formar un rango. Y no quiero asustarlos con esto que les voy a mostrar, pero esta es la comparativa de Nvidia contra Tesla. Tesla cuando finalizó su tendencia alcista allá en el año 2021. Entonces, fíjense qué parecidos que son estos gráficos. En este caso, Tesla hace un máximo, que sería este. Después de eso tiene una primera caída a la media de 20, tal cual lo hizo Nvidia. A partir de ahí rebota, a partir de ahí rebota. El precio vuelve a caer por debajo de la media naranja, que es la de 50. El precio vuelve a caer por debajo de la media naranja. Luego rebota, luego rebota. A partir de ahí empieza una caída. Y veamos, les voy a sacar justamente todas las líneas para que ustedes puedan ver. Esto es lo que sucede después con el precio de las acciones de Tesla. Fíjense que tiene una caída y a partir de ahí empieza un nuevo rebote. Entonces lo que podemos ver es que el precio va a caer por debajo del mínimo anterior marcado, hace una especie de rango, vuelve a caer y a partir de ahí empieza a desarrollarse un rebote. Entonces, si habláramos de esto, bueno, sería una caída bastante fuerte para el precio de Nvidia, que la llevaría por debajo de los $100, ¿no? Y a partir de ahí podría ir desarrollándose este rango que les comentaba, ¿no? Es simplemente un ejemplo, no significa que vaya a ocurrir de esta manera, pero bueno, ya tenemos este ejemplo de Tesla, ahí vemos cómo se va desarrollando el precio, después vuelve a caer, fíjense que también se forma una especie de rango descendente. Es un rango descendente, ahí viene el otro rebote, nuevamente un rebote, fíjense, ¿no? Cómo va formando un rango lateral descendente. Entonces podemos ver que va haciendo mínimos y máximos decrecientes, pero en estos puntos, ¿no? Donde uno se puede hacer una gran diferencia, así no lo agarres completo, bueno, te podés ir sacando ahí una buena tajada del mercado. No significa que vaya a pasar exactamente lo mismo porque Nvidia es mucho más grande que Tesla en ese momento. Tesla tenía un poco más de $1 trillón de capitalización. Hoy en día Nvidia tiene 3 trillones aproximadamente y no es lo mismo porque Tesla no generaba tanta rentabilidad como lo hace Nvidia. Entonces no es para comparar, pero simplemente quiero mostrarles cómo se desarrollan estas áreas
de acumulación, de reacumulación. Fíjense que a partir de ahí el precio de Tesla sigue subiendo un poquito más y continúa su caída final. Fíjense que no se desploma de una. Incluso Tesla no se desplomó de una. Por lo tanto, no espero que Nvidia, esos que dicen, bueno, Nvidia es una burbuja, se va a pinchar la burbuja, se va a desplomar. No pasa así, ¿sí? No pasa así, sino que el precio va cayendo lentamente. Hasta que después sí, bueno, encuentra una fase final donde hay una caída rápida del mercado. Pero va haciendo sus respectivos rangos, sus respectivos rebotes en una tendencia bajista. Ahora bien, ¿hasta dónde podría caer el precio de Nvidia? Bueno, hay que distinguir el corto plazo del mediano plazo. Como te digo, en el corto plazo va a ir teniendo sus rebotes, va a haber mucha volatilidad en el precio de Nvidia, tal cual lo que fue acá detrás. Lo que tenemos que hacer es alejarnos en la temporalidad. Me voy a ir a un gráfico semanal. Esto es para una proyección de 2 a 3 meses. El semanal es para proyectar a mediano plazo, ¿no? A 3 meses aproximadamente. Entonces, lo que vamos a ver probablemente en el precio de Nvidia en las próximas semanas, esto puede tomar semanas, es que se dirija a la media móvil naranja. Bien, ya tuvo su primera caída a la media móvil azul. Lo que suele ocurrir después es que va a buscar la media naranja en un semanal. Si yo me vuelvo, por ejemplo, al gráfico de Tesla, me paso a un semanal, podemos ver que cuando finaliza, el precio primero busca el azul y después busca la media naranja, ¿sí? Eso es lo que suele suceder y a partir de ahí viene un rebote importante. Entonces, a mí me gustaría ver, incluso me encantaría comprar en esta zona, cuando llegue la zona de los $90, un poquito por debajo, quizás 88, 87 dólares, para mí sería una excelente zona para operar un rebote. Bien, entonces sería una caída bastante importante de donde estamos ahora, supongamos un 14% más de caída. Por supuesto que no va a caer en línea recta, no creo que pase eso, y bueno, y si pasara sería una oportunidad en ese caso muy rápida, pero no espero que sea así. Espero que se vaya desarrollando en varias semanas la caída hasta esa zona y después sí llegar a tener un rebote que va a ser un rebote, ¿no?, interesante. Supongamos que la llegamos a agarrar en los $90. Bueno, después que tenga un 30% de rebote hasta los 118, más que interesante, una ganancia más que interesante, se puede hacer realmente el trade del año. Si te gustaría aprender a vender en el mejor momento posible o a comprar en el mejor punto posible, sumate a nuestro curso de capacitación. Ahí te enseño cómo comprar y cómo vender de manera mucho más efectiva, utilizando indicadores, utilizando herramientas y sobre todo análisis técnico. Podés aprender de esta manera con clases grabadas dentro de tu aula virtual y mi atención personalizada para que puedas sacarte todas las dudas, todas las consultas directamente conmigo. Podés encontrar más información acá abajo en el link que tenés en la descripción. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, déjame un me gusta, un comentario y nos vemos en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo. Chau, chau.